Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, si necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, si necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Buenos días, comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Espero que las personas que no nos han podido acompañar y quienes están también de manera virtual, pues puedan también sentirse en comunidad y que el amor de la divinidad lo experimentemos siempre donde quiera que estemos. Las lecturas de este domingo, ¿verdad? Siempre son a veces conocidas, a veces no tan conocidas, ¿verdad? Pero el evangelio de hoy, ¿verdad? Creo que son dos parábolas que conocemos bastante. Pero antes de que Jesús cuente estas parábolas, hay un contexto, hay una situación previa a que Jesús lo diga y que es lo que da pie, lo que da motivo a que Jesús responda a esto. Y si se fijan, dice que Jesús estaba, no dice en qué situación, pero que los fariseos, ¿verdad? La gente religiosa, la gente que estaba en el poder del sistema religioso del pueblo de Israel, critica a Jesús por las personas con las que Jesús está. Entonces pongámonos a pensar quiénes eran las personas por las que se rodeaba Jesús, ¿verdad? Dice, publicanos, cobradores de impuestos, ¿verdad? Pecadores, gente que no era bien vista por los fariseos y por los que los fariseos se sentían quizás mejores personas que ellos, ¿verdad? Entonces criticaban a Jesús porque le reconocían como maestro. Jesús muchas veces estuvo en la sinagoga enseñando y hablando cosas y los fariseos creo que reconocían la autoridad que Jesús tenía y el conocimiento que tenía y la sabiduría con la que hablaba. Entonces no lo veían como un pecador, sino lo veían como alguien de un estatus similar al de ellos. Pero le criticaban por con quiénes se reunía él, ¿verdad? Y creo que es importante ver, y Jesús murmuran entre ellos y le dicen ¿verdad? ¿Con quiénes se junta? ¿Verdad? Y Jesús los alcanza a escuchar, ¿verdad? Tenía afilada la vida de Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando les escucha, les responde y les dice estas dos parábolas. Entonces es importante reconocer que el contexto de que da pie a estas parábolas es la crítica social, ¿verdad? Que Jesús recibe del sistema religioso, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿verdad? La visión de estas personas, ¿verdad? Siempre generaba esta división, esta jerarquización de la dignidad humana, ¿verdad? Vos no sos igual a mí. Los fariseos no se sentían igual que todo el resto del pueblo, ¿verdad? Se sentían mucho mejores porque eran, ¿verdad?, quienes estudiaban las escrituras, eran quienes sabían y entendían la revelación, digamos, que habían recibido de Dios. Y las otras personas, ¿verdad?, que a veces no tenían la misma educación, pues no las veían iguales, sino que las veían de menos. Y sobre todo, ellos no se miraban a sí mismos como pecadores, ¿verdad? Porque sobre todo esa era la gran crítica que le hacían a Jesús. ¿Verdad?, que es quizás casi como nosotros, ¿verdad?, se reúne con este tipo de personas. Y eso era escandaloso. Y Jesús desde ese accionar estaba cambiando, ¿verdad?, los paradigmas, ¿verdad?, sociales de ese tiempo y de cómo las estructuras y los líderes religiosos se movían y socializaban con las personas.
Y es importante ver cómo Jesús responde a esto, ¿verdad? Ahora quiero que pensemos nosotros, ¿verdad? También porque esas dinámicas se siguen dando en nuestra sociedad, en nuestras iglesias y en general en el sistema en el que vivimos. La jerarquización de las personas, la jerarquización de la misma dignidad de las personas, cuando nos pensamos que hay personas mejores que otros, ¿verdad? Simplemente la gente no se siente igual que un bolito de la cuneta que vive todas las semanas bebiendo y maloliente, ¿verdad? O la gente indigente que está a veces con problemas mentales. La gente no se siente igual que esas personas, ¿verdad? Nos sentimos a veces mejor, ¿verdad? Más afortunados. Y ese imaginario estaba en esta sociedad y creo que sigue estando. Entonces es importante que nosotros reconozcamos eso, ¿verdad? Y empecemos a pensar cómo vamos a responder nosotros de la fe que estamos construyendo en esta comunidad, a cambiar esa realidad y a cambiar y a analizarnos a nosotros cómo estamos actuando también nosotros ante esas realidades. Y ese era el problema, ¿quiénes se acercaban a Jesús? ¿Verdad? Y creo que es importante también ver que no era el hecho de que las personas tanto se acercaran a Jesús, sino que Jesús también buscaba estar con este tipo de personas. Jesús buscaba reunirse con las personas y hacer comunidad con estas personas, y no solo llevarles la sanidad o alimento, sino hacerles sentir comunidad, hacerles sentir que pertenecen, ¿verdad? Que son parte de, que son su familia, que son sus amigos. Entonces Jesús busca a las personas y las hace sentir parte de él, les da este sentido de pertenencia y empieza a cambiar estos paradigmas de quién es bueno y quién es malo, quién es justo y quién es pecador. La lógica del amor de Dios está cambiando y se los refuerza con esta historia. Porque aparentemente, ¿verdad? Hace esta comparación de una oveja, ¿verdad? De 100 que se extravía. Y cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero ¿por qué va a dejar 99 y se va a ir solo por una? ¿Verdad? Igual la moneda de la mujer, ¿verdad? No dice del valor de la moneda, pero pongámosle quizás el menor valor que podamos pensar nosotros en nuestro tiempo, quizás una moneda de centavo. Si tuvieran 10 centavos en monedas y se les perdiera uno, hay gente que ve centavos en la calle y no los recoge porque dice, no me gusta, ¿verdad? Porque no vale casi nada. Pero aquí Jesús está diciendo, contando que estas personas dejan todo por esa unidad que se ha perdido, por esa oveja que se ha perdido, por esa moneda. Y lo dejan todo y empiezan a hacer acciones para buscarla, ¿verdad? En la lógica, ¿verdad?, humana, no pasa lo mismo. A veces nos confortamos con porcentajes, con, bueno, no, aquí tengo la mayoría, me voy a enfocar en la mayoría. Y ese discurso también que escuchamos muchas veces en la política, ¿verdad? Que aquí importa lo que la mayoría diga o la mayoría manda. Y este pensamiento deja en los márgenes a mucha gente. Pero como nos hacen creer que eso es lo normal, ¿verdad? Porque lo que importa es la mayoría y lo que decida la mayoría. En este relato Jesús está cambiando ese paradigma y esa manera de ver las cosas. Y dice, no, esos que están en los márgenes, esos que se han perdido, son los que importan. Y Jesús va y los busca, pero no solo se trata de ir y de buscarlos, ¿verdad?, sino de todo el trato y lo que conlleva haberles encontrado. Y yo no sé si nosotros alguna vez también hemos experimentado la sensación de sentirnos perdidos o extraviados. Y quizás podemos verlo en diferentes aspectos de nuestra vida. Tal vez alguna vez fuimos a algún lugar que no conocíamos y nos sentimos perdidos y empezamos a ver por dónde es. Y ese momento en el que nos sentimos perdidos no es tan agradable, es un poco incómodo. A veces nos da miedo dependiendo de las situaciones, incertidumbre, angustia. Pero cuando encontramos o nos ubicamos, ¿verdad?, y encontramos donde nos habíamos perdido, regresa el sentimiento de calma, de paz, ¿verdad?, de tranquilidad. Y eso también le pasa a quienes son encontrados, ¿verdad? Pero Jesús, en ambas parábolas,
aparte de haber encontrado, el pastor encuentra a su oveja y la mujer encuentra la moneda, dice que ambos llaman a sus amigos, a los vecinos, y les cuentan que han encontrado a la oveja perdida y a la moneda. Porque encontrarlo representó una alegría, pero esa alegría debe ser comunitaria y debe de ser compartida. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, experimentamos esa alegría, y me puse a pensar yo en mi experiencia personal, ¿verdad?, que esa alegría que yo experimenté cuando encontré el mensaje del amor radicalmente inclusivo de Dios, que me llenó de tanta euforia, esa misma alegría debo de sentir cuando conozco a otra persona que lo encuentra también, que ha estado perdido, que encuentra el amor radicalmente inclusivo de la divinidad y lo encuentra aquí entre nosotros o en otro espacio. Nosotros nos deberíamos de sentir, volver a experimentar esa alegría que sentimos cuando venimos a esta comunidad y sentimos que encontramos algo diferente. Cuando vienen otras personas acá y experimentan eso, esa misma alegría deberíamos sentir nosotros con esa persona. Así como nos sentimos cuando nos pasó a nosotros, debemos de compartirlo. Y no solo sentirlo, sino decirle a los demás, fíjate que a fulanito le pasó esto, ¿verdad? Y también se ha sentido cómodo, ¿verdad? Cómoda. Ahora, ¿verdad? En la mañana Rosy nos visitó el domingo pasado y Abiel y Fernando nos preguntaban, ¿y qué tal? ¿Qué pasó con Rosy el domingo? ¿Verdad? Y les contamos cómo ella nos manifestó que se había sentido cómodo. Y eso es una alegría que esperamos compartir, no solo que ella la experimente individualmente, sino que también de manera comunitaria nosotros podamos experimentar esa alegría. Y esto no solo se trata de eso, ¿verdad? Tengamos en mente que, como les dije, los paradigmas y las maneras de ver el mensaje de Jesús, la manera de ver la vida, está dándonos varias señales de disidencia, de ruptura, ¿verdad? Porque da dos ejemplos bien similares, pero en el primero pone a un pastor y en el segundo pone a una mujer en la misma situación, en dos, digamos, contextos diferentes, pero reaccionando y teniendo dos situaciones similares. Ambos perdieron algo y en ambos casos el pastor y la mujer están representando a la divinidad, están representando a Jesús. Y eso es un mensaje disruptivo para ese tiempo, porque está poniendo a las mujeres en el mismo lugar de dignidad que les había sido arrebatado en ese tiempo, que era ponerlos al mismo nivel de los hombres, ¿verdad? Del patriarcado. Ahora pensemos nosotros a quiénes podemos poner en ese nivel, en ese Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas marginadas que no solo se encuentran perdidas, sino que también no solo necesitan ser encontradas y compartir esa alegría, sino que al final se convierten, porque nosotros estamos aquí haciendo la labor que Jesús una vez hizo en esta tierra, ¿verdad? Hemos dicho, nosotros somos las manos, los pies, la voz de Jesús en este tiempo para las demás personas en este mundo. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio del amor radicalmente inclusivo, nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo y entonces somos ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra que debe de empezar a buscar. Y entonces estas personas que están en los márgenes, nosotros como personas de la diversidad sexual, la gente puede pensar que solo somos víctimas, ¿verdad? O que solo somos personas que nos vemos beneficiadas, ¿verdad?, del amor de Dios. Pero ahora nos hemos vuelto entes de cambio, ya lo recibimos. Ahora nosotros tenemos que también tomar la iniciativa de ir y de buscar y de hacer que esta inclusión que nosotros predicamos continuamente en esta comunidad se expanda. Y ahora que estamos poquitos conectados virtualmente y aquí presencialmente, es importante que quizás pensemos en quienes no están aquí con nosotros. Y que quizás debemos de buscar y debemos de empezar a tener esta actitud de Jesús, de ir y buscarles y preguntarles cómo has estado. Hace varios domingos que no te veo en la comunidad, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Y lo hemos dicho muchas veces en diferentes situaciones, ¿verdad? En diferentes reuniones. Pero hoy la lectura del Evangelio creo que también nos refuerza este mensaje de cuidado mutuo en nuestra comunidad. Entonces, veamos cuántas personas estamos acá, ¿verdad? Y no nos quedemos con la duda de por qué no están aquí con nosotros, sino que tomemos la iniciativa, vamos y busquémosles. No sabemos cómo los vamos a encontrar, ¿verdad? Quizás algunos
sí puedan tener alguna situación que les impidió venir, pero quizás algunos estén faltos de ánimo, quizás algunos se encuentren en una situación emocional o espiritual en la que se sienten perdidas o perdidos. Se alejaron de esta comunidad y perdieron el rumbo. Y nosotros ahora tenemos que ser esa mujer, ese pastor que va y que les busca. Y ojalá les encontremos y compartamos esa alegría aquí en comunidad, ¿verdad? Y entonces empecemos a ver un poco más afuera de lo que nosotros hacemos. Es bonito, les hemos dicho, ¿verdad?, que compartimos aquí el amor en comunidad, las salidas, las conversaciones, las comidas compartidas, los abrazos, los saludos, la oración mutua que hacemos de unos por otros, el escuchar nuestros testimonios de cómo la divinidad nos ha ido bendiciendo, nos ha ido transformando, ha ido acompañándonos en las situaciones difíciles. Es bonito, hemos crecido. Pero es momento de que empecemos a pensar en quiénes no están acá. ¿Quiénes son esa oveja perdida? ¿Quiénes son esa moneda perdida? Y para buscarlos hay que hacer. Dice que la mujer empezó a barrer la casa. Entonces no tenemos que hacer varias cosas hasta encontrarlas. Como comunidad, ¿verdad?, que hablamos de esta inclusión, debemos de tomar acciones, ¿verdad? Debemos de tomar una parte activa en esta búsqueda de las personas que siguen siendo excluidas, que siguen siendo marginadas, ¿verdad? Revisar nosotros mismos, ¿verdad?, qué actitudes o qué pensamientos nos pueden hacer seguir cometiendo acciones que excluyan a las personas, para ir erradicándolas, ¿verdad?, y para poder empezar a buscarlos. Este texto de verdad nos está invitando y nos está desafiando a dejar de mirarnos aquí entre nosotros y empezar a ver hacia afuera. Quizás nosotros somos los que Jesús tiene en el redil, seguros, ¿verdad? Somos esas 99. Pero ahora es importante que pensemos a pensar. Todavía hay mucha población LGBT, lo vemos cada marcha, ¿verdad? Lo vemos en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Cómo siguen siendo personas violentadas en otras comunidades que necesitan escuchar, ¿verdad? Y creo que hacemos bastante labor, pero creo que hay que hacer más, y creo que es el mensaje que la divinidad nos está invitando a escuchar y a reflexionar, ¿verdad? No solo en nuestro hacer comunitario, sino en nuestra vida personal. ¿Qué estamos haciendo? Estas parábolas nos están revelando que el mensaje del amor de Dios realmente es radicalmente inclusivo. Porque no se centra en los que ya estamos, sino en los que están afuera. En verles como nosotros. Empezar a darles esa dignidad que se les ha sido quitada. Y que no importan los números o los porcentajes, ¿verdad? Que no es como, ya tenemos un nivel aceptable de gente, ¿verdad? Ya vino la mayoría, estamos la mayoría, ¿verdad? O estamos los que más trabajamos en la comunidad o los que más participamos, ¿no? Jesús nos habla de una inclusión total, ¿verdad? Solo faltaba uno, ¿verdad?, para completar el 100%. Cualquiera diría, pero el 99% es aceptable, ¿verdad? En el caso de la mujer, el 90% es aceptable. Y Jesús nos está diciendo no. Su inclusión es total y es radical. Por eso el mensaje también dice en otra parte de la lectura, Jesús quiere que toda la humanidad nos salvemos. Y entonces aquí debemos de entonces pensar quiénes nos hacen falta, quiénes no están aquí, por quiénes podemos nosotros salir, buscarles y compartir y hacerles sentir encontrados, hacerles sentir que pertenecen, como en esta parábola. El pastor y la mujer encuentran la moneda y la oveja, y no solo la encuentran y la traen, sino que celebran, invitan a otras personas y celebran. Ese es el reto que este evangelio nos está diciendo, nos está compartiendo. Nadie es descartable para el amor radicalmente inclusivo de Dios. En ese reino del que hablamos, que Dios quiere construir, no hay márgenes, todos debemos estar adentro, todos debemos de ser incluidos. Y si alguien no está, tenemos que ir, salir y buscarlo. No puede haber invisibilización, no puede haber exclusión,
todos debemos ser invitados a la mesa de Jesús. La inclusión en esta comunidad no se va a acabar hasta que todos, absolutamente todos, estemos siempre presentes, estemos unidos. Y eso creo que nos da una razón de saber que lo que hacemos lo tenemos que seguir perfeccionando. Tenemos que seguir amando mejor de lo que amamos este domingo. El siguiente domingo tenemos que amar aún más y mejor de lo que hemos podido amar este domingo. Y ahora empezar a pensar a quién vamos a buscar, a quién nos vamos a acercar. Y dejar también de pensar, porque a veces podemos ser los que nos gusta, que nos busquen, ¿verdad? Yo quiero que me busquen, que me pregunten cómo estoy. Pero pensar, ¿y yo a quién estoy buscando? ¿Y yo a quién puedo compartirle el amor que la divinidad me ha dado? Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí.